Alerta importante para adultos mayores. ¿Sabía que el cáncer de estómago puede comenzar con señales discretas y fáciles de ignorar? En este video, vamos a revelar 8 síntomas inesperados que podrían indicar algo serio, pero que muchas personas confunden con problemas comunes del día a día. Si usted tiene más de 60 años, o cuida de alguien que los tiene, preste mucha atención hasta el final. Esta información puede salvar vidas. Suscríbase al canal Salud al Día y active la campanita de notificaciones para no perder ningún contenido sobre salud y prevención. 1. El fuego silencioso en el estómago. María siempre fue una mujer fuerte. A sus 68 años, cuidaba la casa, a sus nietos y todavía ayudaba a su vecina Doña Rosa con las compras. Pero desde hace algunas semanas, algo diferente le estaba pasando. Un ardor constante en el estómago la molestaba, como si alguien hubiera encendido una hoguera dentro de ella. Al principio, María pensó que solo era acidez. Después de todo, ¿quién no ha sentido esa sensación después de comer algo muy condimentado? Compró un antiácido en la farmacia y lo tomó según las instrucciones. El alivio venía por unas horas, pero el fuego regresaba. Debe ser gastritis, pensó María, recordando que su hermana había tenido problemas parecidos. Probó otros medicamentos, cambió su alimentación, dejó de tomar café. Pero nada funcionaba realmente. El ardor seguía allí, como un visitante no deseado que se negaba a irse. Lo que María no sabía era que esa sensación persistente podía ser algo mucho más serio. Cuando el ardor no mejora con medicamentos comunes y dura semanas, puede ser una señal de alerta médica urgente. La acidez persistente es uno de los síntomas más engañosos del cáncer gástrico. Es fácil confundirla con problemas digestivos comunes, pero la diferencia está en la duración y la falta de respuesta al tratamiento. María estaba a punto de descubrir que su cuerpo le estaba enviando una señal muy importante. Cuando el estómago olvida cómo funcionar. Además del ardor constante, María empezó a notar algo extraño después de las comidas. Incluso comiendo porciones pequeñas, sentía como si hubiera tragado una piedra. Esa sensación de pesadez en el estómago no desaparecía, sin importar lo que comiera. Hoy solo voy a comer un poquito, se decía a sí misma durante el almuerzo. Pero incluso una cucharada de arroz con frijoles parecía transformarse en algo demasiado pesado para que su estómago lo procesara. La comida se quedaba allí, estancada, como si su cuerpo hubiera olvidado cómo digerir. Su vecino Juan, que siempre sufría de mala digestión, le dijo que era normal a su edad. Después de los 60, el estómago se pone más lento, comentó él. María pensó que tenía sentido. Después de todo, los problemas digestivos son comunes en personas mayores, ¿no? Lo que María no notaba era que su mala digestión era distinta. No se trataba solo de malestar después de una comida pesada o con muchos condimentos. Era constante, pasaba con cualquier tipo de comida, incluso con esa sopa ligera que siempre la ayudaba cuando se sentía mal. La dificultad constante para digerir los alimentos, acompañada de esa pesadez que no desaparecía, se estaba volviendo parte de la rutina diaria de María. Empezó a comer cada vez menos, pensando que así mejoraría. Pero no sabía que otros síntomas sutiles también estaban comenzando a aparecer. El ácido que no da tregua. Una madrugada, María se despertó con una sensación terrible. Un sabor amargo y ácido subió por su garganta, causando un ardor que la hizo saltar de la cama. Era como si el contenido de su estómago estuviera subiendo por el camino equivocado, quemando todo a su paso. Debe ser reflujo, pensó, recordando los comerciales de televisión sobre el tema. Muchas personas sufren de reflujo, especialmente quienes están en la tercera edad. Tomó un vaso de agua y volvió a la cama, esperando que pasara. Pero no pasó. En los días siguientes, el reflujo comenzó a aparecer con más frecuencia. No era solo de madrugada o después de las comidas. Sucedía cuando se agachaba, cuando se acostaba a ver televisión, incluso estando de pie haciendo tareas simples. Lo que más molestaba a María era la intensidad. No era solo un sabor ácido leve, como había sentido en otras ocasiones. Era una quemazón fuerte que subía por el pecho, llegaba hasta la garganta y le daba una sensación de ahogo. A veces venía acompañada de un líquido amargo que la hacía toser. María empezó a dormir con 2 almohadas para mantenerse más elevada, pero ni eso ayudaba mucho.
El reflujo se estaba convirtiendo en un compañero constante, apareciendo varias veces al día. Ella no sabía que esa frecuencia e intensidad podían ser una señal de algo mucho más grave. 2. Cuando tragar se vuelve un desafío. La comida que no quiere bajar. Unas semanas después, María notó algo extraño durante la cena. Estaba comiendo su plato favorito, arroz, frijoles y un trozo de pollo, cuando sintió que el primer bocado de carne simplemente no quería bajar. Se quedó atascado en la garganta, como si hubiera olvidado el camino hacia el estómago. Debe ser la prisa, pensó, y tomó un poco de agua. Masticó mejor el siguiente pedazo, pero la misma sensación se repitió. Era como si su garganta se hubiera estrechado, creando una barrera invisible que la comida no podía atravesar. Al principio, María pensó que era solo con carnes más duras. Empezó a cortar pedazos más pequeños y a masticar más lentamente. Pero poco a poco, la dificultad apareció también con otros alimentos. Primero con el pan, después con el arroz, y hasta con la sopa sentía que bajaba con dificultad. Lo que más le preocupaba era la sensación rara que quedaba después. Como si algo estuviera pegado en su garganta, molestando por horas. Bebía agua, tragaba varias veces, pero la molestia seguía allí. María empezó a evitar comer frente a otras personas, por miedo a atragantarse. No quería preocupar a sus nietos ni dar trabajo a nadie. Pero no lograba entender por qué algo tan simple como tragar se estaba volviendo cada vez más difícil. Era como si su cuerpo estuviera olvidando cómo hacer algo que siempre había hecho sin pensar. Cuando la comida pierde el sabor. Con el paso de los días, María notó algo aún más extraño. Ya no tenía ganas de comer. Por primera vez en su vida, la comida había perdido toda la gracia. Ni siquiera el olor del pan caliente de la panadería de la esquina, que siempre la hacía salivar, despertaba su interés. Debe ser el estrés, pensó, recordando todas las consultas médicas de los últimos meses por las molestias estomacales. Al fin y al cabo, cuando uno está preocupado es normal perder el apetito, ¿no? Su hija Ana siempre decía que cuando tenía problemas en el trabajo también perdía el hambre. Pero esto era diferente. María no solo no tenía hambre, era como si su cuerpo hubiera apagado el interruptor del apetito. Llegaba la hora del almuerzo y miraba el plato sin sentir nada. Ni deseo, ni rechazo. Solo indiferencia total por la comida. Lo que más la preocupaba era que, incluso obligándose a comer pequeñas porciones, su cuerpo parecía rechazar los alimentos. La balanza del baño marcaba números cada vez más bajos y su ropa empezaba a quedarle grande. Su vecina, doña Rosa, comentó: «María, estás más delgada, estás a dieta». Ella sonrió y cambió de tema, pero por dentro se preocupó. No estaba a dieta. Su cuerpo simplemente estaba rechazando la comida, y no sabía por qué. Esa combinación de falta de apetito y pérdida de peso comenzaba a asustarla. 3. Cuando el cuerpo comienza a hablar fuerte. Los kilos que desaparecen solos. María decidió pesarse como corresponde. Subió a la balanza que guardaba en el armario del baño, esa que solo usaba cuando iba al médico. El número la dejó en shock, 58 kilos. 3 meses antes, en su última consulta, pesaba 65. 7 kilos menos sin dieta, sin ejercicio, sin motivo. Esto no es normal, murmuró para sí, volviendo a subirse a la balanza para confirmar. El número seguía igual. 7 kilos representaban más del 10% de su peso. Para alguien que siempre había mantenido el mismo peso por años, era alarmante. Lo que más le llamaba la atención era no haberlo notado antes. La pérdida fue tan gradual que pasó desapercibida. Fue la ropa quedando más suelta, el cinturón necesitando un agujero más, el anillo de boda bailando en el dedo. Cuando su hija Ana la visitó el fin de semana, se preocupó. «Mamá, estás muy flaca, ¿estás comiendo bien?». María intentó tranquilizarla diciendo que sí, pero sabía que no era cierto. La pérdida de peso sin explicación venía acompañada de otros síntomas: ardor estomacal, dificultad para tragar, falta de apetito. Todo parecía estar conectado. María empezaba a darse cuenta de que su cuerpo no le estaba hablando en partes, sino enviándole un mensaje completo. El cansancio que no termina. En los últimos días, María sentía que cargaba un peso invisible. Se despertaba cansada,
incluso después de dormir 8 horas. Tareas simples como barrer la casa o preparar la comida la dejaban agotada. Era un cansancio distinto a cualquier otro que hubiera sentido. Debe ser la edad, pensó al principio. A los 68 años, es normal cansarse más. Pero este cansancio era raro. No importaba cuánto durmiera o cuántas siestas tomara, la fatiga seguía allí, como una sombra constante. Ayer, al ir al mercado con doña Rosa, tuvo que parar 3 veces para descansar. Una distancia que siempre hacía sin problema se volvió una maratón. Llegó a casa jadeando, con el corazón acelerado, como si hubiera corrido kilómetros. Lo que más la asustaba era la palidez que vio en el espejo. Su piel, antes rosada, estaba amarillenta y sin vida. Los labios pálidos, y hasta las uñas habían perdido su color natural. María no sabía que ese cansancio profundo, junto con la palidez, podía estar relacionado con todos los síntomas anteriores. Su cuerpo podría estar perdiendo hierro, quizás por un sangrado interno que ella ni imaginaba. El cansancio no era solo edad o estrés. Era su organismo pidiendo ayuda, intentando mostrar que algo serio estaba ocurriendo por dentro. 4. Cuando empieza el dolor de estómago. El dolor que se instala justo en el centro. Una mañana, María se despertó con un dolor extraño en la parte superior del abdomen, justo encima del ombligo. Al principio pensó que había dormido en una mala posición o que había forzado algún músculo al levantarse de la cama. Pero el dolor persistió todo el día, como si alguien estuviera presionando esa región desde dentro. Debe ser la postura, murmuró, recordando cómo había pasado la tarde anterior encorvada cuidando las plantas. Intentó hacer algunos estiramientos, colocó una compresa tibia, pero nada parecía aliviar por completo esa molestia constante. Lo que más le molestaba era cómo el dolor empeoraba después de comer. Cada vez que terminaba una comida, aunque fuera solo una cucharada de sopa, sentía como si alguien apretara esa parte de su cuerpo. El dolor no era insoportable, pero era persistente, siempre presente, como un recordatorio constante de que algo no andaba bien. A diferencia de otros dolores que había sentido en su vida, este no iba y venía. Siempre estaba allí, variando solo en intensidad. A veces más leve, otras veces más fuerte, pero nunca desaparecía del todo. Era como si se hubiera instalado en esa zona y hubiera decidido quedarse para siempre. María intentó tomar un analgésico, pero el alivio era temporal. El dolor regresaba, especialmente después de las comidas. Comenzó a asociar el acto de comer con el malestar, lo que la llevó a comer aún menos. Sin saberlo, estaba entrando en un ciclo peligroso en el que cada síntoma alimentaba al otro. Hinchazón abdominal persistente. Doña Elena, de 72 años, siempre fue cuidadosa con su alimentación. Evitaba frituras, comía frutas y tomaba mucha agua. Aún así, comenzó a sentir una hinchazón constante en el abdomen, como si estuviera siempre inflada, incluso después de comidas ligeras. Al principio pensó que se trataba de gases o algo pasajero. Probó con té de hinojo, caminatas después de la cena y eliminó alimentos pesados. Pero nada funcionaba. La molestia seguía allí, todos los días, cada vez más notoria. La hinchazón abdominal es común en muchas personas, especialmente en la tercera edad. A menudo está relacionada con mala digestión, estreñimiento o intolerancia a ciertos alimentos. Por eso, es fácil ignorarla. Pero cuando esa sensación de pesadez persiste durante semanas, sin mejorar con cambios en la dieta, es momento de encender la alarma. Lo que pocos saben es que este síntoma puede estar relacionado con algo más grave, el cáncer de estómago. Los tumores en esta región pueden dificultar la digestión y causar acumulación de gases y líquidos, provocando esa hinchazón persistente. No duele, no da fiebre, y por eso es tan traicionero. Doña Elena solo fue al médico cuando la molestia comenzó a interferir con su sueño. Y fue en esa consulta cuando algo inesperado apareció en los exámenes. Pero ese no fue el único signo. Otro síntoma extraño surgió, y ella ni imaginaba que también podía estar relacionado con el estómago. 5. Presencia de sangre en las heces. Cuando el cuerpo comienza a dar señales más claras de que algo anda mal, es fundamental prestar atención. Uno de los síntomas más graves e inesperados del cáncer de estómago es la presencia de sangre en las heces. Esta sangre puede aparecer de dos formas: visible,
con un color rojizo o oculta, cuando las heces se tornan muy oscuras, casi negras, como alquitrán. Esta coloración oscura se conoce como melena y generalmente está asociada a sangrados internos en el tracto digestivo superior. Este síntoma puede pasar desapercibido al principio, especialmente si la sangre está mezclada con las heces. Muchas personas creen que el color oscuro se debe simplemente a la alimentación, pero no siempre es así. Cuando el estómago sangra, la sangre se digiere parcialmente, lo que le da esa apariencia oscura a las heces. Es importante destacar que no toda sangre en las heces es señal de cáncer, pero cuando aparece de forma constante, es una fuerte señal de alerta. En los adultos mayores, este síntoma puede indicar una úlcera, hemorroides, o en los casos más graves, un tumor en el estómago en fase avanzada. Si nota este signo, no espere. Es esencial acudir al médico de inmediato para realizar exámenes como la colonoscopía o la endoscopía digestiva, que ayudan a descubrir la causa del sangrado. Cuanto antes se identifique, mayores serán las posibilidades de un tratamiento eficaz. Pero la sangre en las heces no es la única señal que requiere atención. Otro síntoma también puede ser una señal preocupante: náuseas y vómitos persistentes. Justo después de notar cambios en las heces, puede aparecer otro signo inesperado: náuseas y vómitos persistentes. Muchas veces, estos síntomas se atribuyen a problemas comunes como mala digestión, gastritis o comida pesada. Sin embargo, cuando ocurren con frecuencia, especialmente después de las comidas, es necesario redoblar la atención. El malestar constante puede indicar que el estómago está siendo afectado por algo más serio. En algunos casos de cáncer gástrico, el tumor puede dificultar el vaciado del estómago, haciendo que los alimentos permanezcan allí más tiempo del normal. Esto provoca náuseas, sensación de llenura e, incluso, vómitos. La señal de alerta se vuelve aún más grave cuando el vómito viene acompañado de sangre o de una sustancia oscura parecida a los pozos del café. Este tipo de vómito indica sangrado interno y requiere atención médica urgente. Desafortunadamente, muchas personas ignoran estos signos o los tratan con remedios caseros, creyendo que desaparecerán. Pero si las náuseas o los vómitos persisten por varios días, especialmente en adultos mayores, es fundamental buscar un profesional de salud. Exámenes simples, como una endoscopía, pueden revelar inflamaciones, úlceras o incluso tumores en el estómago. Estos síntomas no deben ser normalizados. Escuchar al cuerpo y actuar rápido marca la diferencia. Y mientras las náuseas insisten en aparecer, otra señal silenciosa puede estar pasando desapercibida y esta afecta al cuerpo de una manera aún más profunda. 6. Anemia inexplicable. Entre los síntomas menos comentados, pero que merecen atención, está la anemia inexplicable. Muchas veces, aparece de forma silenciosa y solo se detecta en exámenes de rutina. Sin embargo, puede ser una de las primeras manifestaciones del cáncer de estómago, especialmente en personas mayores. La anemia ocurre cuando disminuye la cantidad de glóbulos rojos en la sangre, los cuales transportan oxígeno por el cuerpo. Cuando esta reducción ocurre sin causa aparente, como sangrados visibles o una dieta deficiente, se debe encender la alerta. En el caso del cáncer gástrico, el sangrado puede ser interno y constante, lo que provoca pérdida de sangre sin que la persona lo note. Los síntomas de la anemia son sutiles al principio: cansancio frecuente, palidez y sensación de debilidad. Poco a poco, surgen mareos, falta de aire al hacer pequeños esfuerzos e incluso dolores de cabeza. Como estos signos también pueden confundirse con el envejecimiento natural, muchos los ignoran o tardan en investigarlos. Pero el cuerpo da pistas. Cuando ni una buena noche de sueño alivia el cansancio, o cuando la piel y los labios están constantemente pálidos, es hora de buscar ayuda. Un simple análisis de sangre puede revelar la presencia de anemia e indicar la necesidad de investigar más a fondo. Y mientras el cuerpo lucha en silencio, otros síntomas comienzan a aparecer, muchas veces de manera tan discreta que parecen normales. Desnutrición progresiva. Mientras la anemia debilita la sangre, otro problema silencioso comienza a afectar al cuerpo: la desnutrición progresiva. Muchas personas creen que la desnutrición solo ocurre cuando se come poco o mal. Sin embargo, incluso con una alimentación aparentemente normal, el cuerpo puede dejar de absorber los nutrientes esenciales, y esto es especialmente común en casos de cáncer de estómago.
El estómago tiene un papel fundamental en la digestión y absorción de nutrientes. Cuando hay un tumor, este proceso puede verse afectado. El alimento puede ingerirse, pero las vitaminas, minerales y proteínas no son aprovechados adecuadamente. Como resultado, aparecen señales claras: debilidad muscular, pérdida de masa magra, uñas frágiles, piel seca e incluso cicatrización lenta de heridas. Este tipo de desnutrición es silenciosa. Se instala poco a poco, haciendo que el adulto mayor pierda fuerza, energía y resistencia a las enfermedades. Subir escaleras, cargar bolsas o incluso caminar pequeñas distancias comienza a requerir mucho esfuerzo. Y todo esto, incluso sin grandes cambios en la dieta. Lamentablemente, como los síntomas se confunden con el envejecimiento natural, es común que esta pérdida de vitalidad se vea como algo normal de la edad. Pero no lo es. Si el cuerpo empieza a perder fuerza sin explicación o si las heridas demoran en sanar, es hora de investigar. Mientras el cuerpo se debilita por dentro, otras señales externas comienzan a aparecer, señales que tal vez el espejo no muestra, pero que los sentidos captan con claridad. Estos fueron los 8 síntomas inesperados del cáncer de estómago que no debes ignorar. Si has notado alguno de estos signos en ti o en alguien cercano, no lo dejes pasar, consulta a un médico lo antes posible. Tu salud es una prioridad, y la detección temprana marca toda la diferencia en el tratamiento. Si este video fue útil para ti, déjanos tu comentario aquí abajo. Cuéntanos qué síntoma llamó más tu atención o comparte tu experiencia. Y no olvides suscribirte al canal Salud al Día y activar la campanita de notificaciones para recibir más contenidos importantes sobre salud y bienestar. Hasta el próximo video.